Muy bien, mis hermanos. Vamos a nuestra segunda lección sobre el principio regulador. Sé que la primera era solamente el fundamento o el contexto para saber de dónde vamos a tomar. Pero ahora necesitamos meternos ya directamente en el asunto de cómo es el tema de la adoración, la relación de la adoración y nosotros y Dios, y al mismo tiempo cómo el Señor ha regulado esa adoración. Así que yo quiero invitarles a que podamos orar pidiéndole al Señor su dirección y empezamos esta segunda lección del día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por regalarnos la oportunidad de estar juntos y pensar en estas cosas. Señor, sé glorificado a través de lo que vamos a estudiar. Trae dirección a nuestras vidas para poder vivir conforme a lo que sabemos. Y Señor, permítenos honrarte, porque entendemos que para eso fuimos salvados, para eso fuimos creados, para adorarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la adoración es un asunto muy importante y es algo que es claramente proclamado por la palabra de Dios. Si nosotros preguntamos a la Escritura, ¿cuál es el propósito por el cual todas las cosas fueron hechas? ¿Cuál sería la respuesta que daría la Escritura? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, todas las cosas fueron creadas para darle la gloria al Creador y nosotros fuimos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. Y fuimos llamados también a anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, y todo eso implica adoración. A pesar de que la adoración ha tomado un lugar muy preeminente en la iglesia contemporánea, la esencia bíblica de la adoración ha sido cambiada por un enfoque que está mucho más centrado en el hombre y las necesidades que el hombre tiene, y por eso necesitamos volver a levantar nuestros ojos al cielo y recordar, la adoración tiene que ver con nuestro papel y nuestra realidad delante de quién es Dios. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el propósito por el cual fuimos creados. No es para nuestro bien o para sentirnos bien, sino para poder hacer la razón por la cual fuimos hechos. Nosotros, y no es una novedad para ninguno de ustedes, porque lo hemos sufrido de diferentes maneras todos. Las iglesias donde lo que hay es una adoración antropocéntrica o centrada en el hombre, que lo que quiere, y no estoy diciendo con esto, simplemente se exalta al hombre, no en un sentido directo, porque se está cantando a Dios, se hacen cosas que tienen que ver con Dios, pero está centrada en el hombre en el sentido de que todo se hace para el beneficio de aquellos que están allí. Cuando uno lee manuales de Igle Crecimiento, que por cierto no los lean, pero cuando los lean, si es que los llegan a leer, alguien ha hecho estadísticas. ¿Qué es lo que hace que una iglesia crezca? Lo que hace que una iglesia crezca es que tenga un propósito definido, un liderazgo no sé cuantito, un tiempo de culto de tal manera y una adoración que pueda ser disfrutable para aquellos que están allí. Son estadísticas hechas en todos los continentes para poder mirar cómo funciona. Es puro pragmatismo. Pero una de las cosas que sale a la luz es que la gente prefiere un lugar donde se siente cómodo, donde se hacen cosas, donde se identifica con el resto y donde uno no tiene mucho que dar, sino que simplemente fluye en medio de eso. Entonces, las grandes iglesias del mundo tienen una adoración contemporánea que hace que no sintamos ningún tipo de molestia o porque es parte de lo que hacemos, parte de nuestra cultura. La gente que adora, la forma en la que se visten, es algo que no provoca ningún impacto porque se visten como se viste cualquiera y lo hacen de una manera en la que realmente no haya nada que suene estridente a nuestros oídos o que se vea mal ante nuestros ojos, y nos sentimos parte de eso y disfrutamos ser parte de eso. Pero otra vez, aunque esto podría ser, ¿verdad?, algo muy típico, la pregunta es si realmente la adoración tiene ese propósito. Que tú te sientas cómodo, que estés en un lugar donde simplemente nada sea algo que te ponga en compromiso de tener que ser de cierta manera, sino que simplemente fluya. Todos ustedes son parte de esta misión, creo, porque están convencidos de que necesitamos
una forma de adorar a Dios que no sea como simplemente el mundo evangélico lo hace. En una doctrina que sea conforme a la palabra, pero también de una manera que sea sana, en donde más allá de los estilos musicales o los instrumentos que se usen, se reverencia a Dios, se le dé la gloria a Dios, que Él sea el centro de lo que hacemos. Eso es parte de lo que tenemos que hablar en estas lecciones, porque eso es parte de lo que significa el principio regulador. Vamos a hablar de algunos temas, no necesariamente hay un orden lógico, simplemente son temas que son parte de este círculo grande que es la adoración. Lo que voy a hacer en esta lección es hablarte del principio regulador, para poder partir desde allí. ¿Qué es el principio regulador? Luego te voy a hablar de la adoración en sí misma, en la última lección que tengamos hoy, en donde vamos a hablar de la adoración como algo que es exclusivo, algo que tiene que ser bíblico, espiritual, pero algo que tiene que ser constante también. Y vamos a hablar de eso en la otra lección de hoy. Y el siguiente día, que si el Señor lo permite, creo que es mañana en la noche, tenemos 2 lecciones más en donde vamos a hablar de detalles muy particulares. En primer lugar, vamos a hablar de los elementos de la adoración. Y luego, en la última lección, vamos a hacer una diferencia y una aplicación muy práctica en aprender a distinguir entre 2 cosas: elementos de la adoración y las circunstancias de la adoración. El elemento es el que va en el centro, la circunstancia es lo que va alrededor. Lo que va alrededor puede estar o no estar, pero esto siempre tiene que estar. Y eso es lo que vamos a aprender a distinguir. Y lo que yo espero es que después de escuchar todo esto, escuchar sus preguntas, interactuar entre nosotros, la forma en la que nosotros adoremos no sea el calco de algo externo, sino el resultado de una convicción de lo que creemos que la palabra de Dios dice. Porque si nosotros quisiéramos hacer una franquicia de lo que es una iglesia bautista reformada, sería muy fácil. Vamos a hacer una lista de cosas. No vamos a perder 5 horas aquí estudiando el tema. Para ser una iglesia bautista reformada, vístanse así, canten esto, usen este himnario y toquen este instrumento y se acabó. Y uno diría, está bien, pastor, pero eso no satisface mi alma. Porque yo tengo el deber legítimo delante de Dios de ser parte de una iglesia en donde lo que se esté enseñando sea conforme a la palabra. No modelos establecidos desde afuera, sino un modelo que surge por lo que la Escritura enseña. Y por eso necesitamos pensar en estas cosas. Quizás para algunos de ustedes esto pueda ser básico y quizás lo conocen bien. Si es así, permíteme repasarlo contigo y que la dulzura de esta doctrina preciosa pueda llenar nuestro corazón. Y si es nuevo, presta mucha atención, porque esto es una de las características que nos va a acompañar toda nuestra vida como iglesia. El recordar quién es Dios y lo que Él merece, que tiene que ver con la forma en la que Él lo reveló. Así que en esta lección consideremos el principio regulador de la adoración. Hermanos, nosotros creemos en esta doctrina preciosa llamada la sola Escritura, la cual puede ser resumido con la primera frase que aparece en nuestra confesión de fe. No les voy a tomar la lección, pero espero que memoricen un poco lo que dice la confesión de fe. El primer párrafo, la primera línea dice esto: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esa frase es la que pone en alto la Escritura, recordándonos que la Escritura es la única regla. Cuando se habla de la única regla, estamos diciendo que la Escritura es el único estándar, el estándar suficiente, que no se requiere nada adicional o nada que se ponga junto a ella para poder determinarnos cosas muy particulares. Y esas cosas son este conocimiento de Dios que tiene que ver con la fe, con la obediencia, con quién es Dios. En el capítulo 1, párrafo 6 de la confesión, dice que Dios ha revelado, tanto de manera expresa, es decir, con las palabras mismas, o de una manera necesariamente contenido, las cosas que tienen que ver y que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Esas cosas son las que encontramos con claridad en la palabra de Dios, y la Biblia constituye la única regla sobre eso. Entre las cosas que la Biblia es la única regla, es la gloria de Dios. La gloria de Dios.
Así que la Biblia nos enseña con respecto a Dios, su celo, la claridad en la forma en la que Él quiere y manda que su pueblo le adore. Y desde el principio, Dios ha mostrado que la forma de adoración, la manera en la que los hombres se tienen que acercar a Él, es únicamente de la manera en la que Él mismo lo reveló y lo estableció. A este mandamiento bíblico se le conoce como el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. ¿Cómo podríamos resumirlo? Esto es lo que dice un teólogo sobre este tema y lo resume así. Todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio. Y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. Noten, todo lo que Dios ha ordenado para su culto, es decir, para cómo adorarle, es obligatorio. Pero todo lo que no ha sido ordenado por Dios está prohibido. Así que hablemos un poquito de esto para irlo mirando y espero a través de conocer en primer lugar el contexto histórico, esto se puede aclarar muchísimo más. A finales del siglo XVII hubo una controversia entre puritanos y anglicanos con respecto a la adoración a Dios. Yo quiero que recuerdes un poquito la historia. Los anglicanos era el nombre que tomó la iglesia en Inglaterra después de que el rey Enrique VIII cortara su relación con Roma. ¿Te acuerdas cómo fue ese contexto? Dirían los historiadores, no fue por reforma bíblica, fue providencial. Ese hombre quería divorciarse de su esposa, el Papa le dijo que no le daba el permiso para hacerlo. Él argumentaba, y cuando uno lee la historia es fascinante, argumentaba usando Levítico y otros pasajes, porque ella había sido esposa de su hermano y su hermano murió y no tuvo heredero, así que decidieron que ella se casara con él porque él era el siguiente legítimo en la corona de Inglaterra y ella era la heredera de los reyes de España. Imagínense, los reyes de España, estamos hablando en el contexto de cuando habían descubierto América y tenían todo el poderío que tenían, era un imperio católico. Ahora, cuando se unen, no pueden tener hijos varones y él argumenta que la razón es porque Dios ha maldito esa relación. Y entonces al maldecido esa relación, ellos no podían concebir ni tener un hijo y así que él dice, yo debo divorciarme porque estoy en pecado, he visto la desnudez de la mujer de mi hermano. Así es como él lo planteaba. Suena espiritual, pero no era tan espiritual, sobre todo cuando uno conoce la vida de él. El Papa le dice que no. La razón por la que le dice que no tiene que ver con principios bíblicos, eso no va con el Papa de Roma. Tenía que ver con asuntos políticos. Mucho del poderío de la Iglesia Católica Romana estaba sostenida por lo que hacía la corona de España. No le convenía estratégicamente que los reyes de España estuvieran en desacuerdo con Roma, así que no te puedes divorciar de ella. Como no quiso escuchar lo que el Papa dijo, se divorcia, sale ella de su vida y él rompe también la relación con Roma. La iglesia se vuelve protestante y ahora se llama la iglesia anglicana, pero en realidad, como han dicho los historiadores, era simplemente catolicismo romano vestido con otra ropa, era lo mismo. Todo igual, sistema sacramental igual, los sacerdotes eran quienes gobernaban, todo era igual. El rey gobernaba Inglaterra a través de los sacerdotes, él era la cabeza y ellos eran sus brazos. Así es como funcionaba todo. Dentro de esa iglesia anglicana, producto de la reforma que había sucedido en la Europa continental, Lutero, Calvino, muchos de estos tratados se tradujeron. Solo como un paréntesis. La importancia de la traducción y de la literatura en la historia de la Reforma es impresionante. Estos panfletos habían llegado a Escocia por John Knox, que había estado en Ginebra, en lo que él llamó el cielo en la tierra, ¿verdad? Él fue estudiante de la Academia de Ginebra. Cuando regresa a Escocia, viene con muchos de los sermones de Calvino, tratados de Calvino. Mucha gente en Europa había traducido los tratados de Lutero. Así que entró la verdadera reforma, vamos a decir así, por texto. Así que en Inglaterra comienzan algunos hombres a leer, comienzan a ser inquietados, y dentro de la iglesia anglicana nace un grupo de hombres a los que se les conoce como los puritanos. ¿Cuál era la
consigna de los puritanos: purificar la iglesia de Inglaterra, purificarla de todas estas cosas sacramentales, de todas estas cosas que era catolicismo, tratar de ir a una verdadera reforma. Ahora, cuando llegan al tema de la adoración, en esta pugna, en este conflicto, surge una controversia. Por un lado, la iglesia anglicana sostenía una perspectiva y por el otro lado, los puritanos, entendiendo los principios aprendidos de Calvino y de Lutero de la Biblia, encuentran que lo que ellos estaban afirmando no era así. La pregunta de la controversia era esta: ¿cuál es la forma en la que se debe adorar a Dios? Para poder entender las posturas que ellos tenían, yo quiero leerles literalmente lo que dice nuestra confesión de fe y lo que dice la declaración de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra con respecto a la adoración. Yo te voy a leer primero la declaración de los artículos de la Iglesia de Inglaterra. Mira lo que dice. Te voy a hacer preguntas, así que escucha con atención. La Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, no es lícito a la Iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita, ni puede exponer un lugar de la Escritura de modo que contradiga a otro. Muy bien, pensemos aquí. En primer lugar, ellos afirman la Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. ¿Qué significa? No se habían desprendido del mismo concepto católico romano. En el catolicismo romano, ellos también tienen la Escritura. El problema es que no es solo la Escritura. Cuando uno pregunta, ¿dónde está la revelación de Dios? Si tú le preguntas eso a un católico romano y es consistente con la fe católico-romana, tiene que decir, está en la tradición y en la Escritura y en todo lo que se pueda decir de parte de Dios a través del Santo Padre cuando está hablando desde la silla de Pedro, de una manera que es... Me está lloviendo aquí un poquito. Me hago un poco adelante, nada más. Es sobre todo por la compu. Jáleme un poquitito para adelante. Muy bien. Entonces, mis hermanos, en el catolicismo romano la idea es, ¿dónde está la revelación de Dios? Ellos afirman, está en la palabra, en el depósito que la iglesia tiene como autoridad y también en lo que todavía no se ha dicho, pero que se va a decir en algún momento, que se va a sumar después a la tradición. Eso es lo que es contrario a la sola Escritura. La sola Escritura es, no, el depósito de la revelación de Dios no incluye la tradición. Es solo la Escritura y aunque la tradición la valoramos, porque nosotros valoramos la tradición tiene que ser observada, juzgada por lo que dice la palabra de Dios. Si algo se dijo en el pasado, ¿es necesariamente malo? No. ¿Qué es lo que dice? Si es malo o bueno, si es conforme a la palabra. Entonces la autoridad no es lo que se dijo en el pasado, la autoridad es la palabra que juzga todo lo que se ha dicho. Ese es el concepto que viene de la visión bíblica, la visión puritana. Ahora, esa no es la visión que tiene la iglesia anglicana. Ellos afirman, la iglesia tiene el poder para decretar ritos o ceremonias. Entonces, la iglesia puede decir, así es como se tiene que adorar a Dios. Esto es lo que se debe hacer. Ah, pero eso sí, dicen ellos. Aquí tiene que haber solamente una cosita. No se puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Así que podríamos resumir que la iglesia anglicana enseña que a Dios se lo debe adorar con todo lo que dice la Biblia y con todo aquello que no contradiga lo que dice la Biblia. Suena bien, pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? Quiero que notes y contrastes lo que acabamos de escuchar con lo que dice nuestra confesión de fe, que es el resultado de puritanos. Dice en el capítulo 22, párrafo 1. Me salto a la mitad del párrafo. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible
ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Piensa en esto, mira el contraste. Anglicanos dicen, se puede adorar a Dios con lo que dice su palabra, pero cuidadito con contradecir algo de lo que ella diga. Así que puedes hacerlo con todo, menos con algo que contradiga. La versión puritana dice, a Dios solo se le puede adorar con lo que Él determina que se le puede adorar, con nada más. Los anglicanos dicen, lo que no contradice, se puede. Dios dice, lo que Dios no manda, no se puede. Así que esto es lo que no contradiga, esto es solo lo que ha sido mandado. Si no es mandado por el Señor, entonces no debe ser parte de la adoración. Esto es lo que se llamó el principio regulador de la adoración. Significa que hay un principio que regula la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios, la forma en la que nosotros celebramos el culto a Él, y que ese principio está regulado ¿por quién? Por Él mismo, por su voluntad, y hoy sabemos que esa voluntad ha sido revelada a través de su palabra. Por lo tanto, podríamos decir, el principio regulador es la forma en la que Dios ha revelado en su palabra que Él debe ser adorado, y no debe ser adorado de ninguna otra manera que no sea como Él lo estableció. Eso es lo que nosotros sostenemos, y también las iglesias reformadas sostienen, que la forma correcta de adorar a Dios es la forma que Él reveló. Ahora, quisiera mostrarte dos textos que son clásicos y simplemente voy a mirarlos, a repetirlos, para que podamos considerar juntos el argumento bíblico para esto. El primer texto es Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Quiero que veas lo que dice la palabra del Señor en este texto. Levítico 10, 1 y 2. ¿Les sirve cuando lo pongo en la pantalla o no? Sí, vamos a ponerlo ahí. Qué desordenado ese escritorio. Así no está mi vida, hermano, solamente es mi escritorio. Muy bien, vamos a ver en primer lugar Levítico capítulo 10, versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Muy bien, yo quiero que vean aquí algunas cosas clave en las que tenemos que meditar. En primer lugar, aquí nosotros vemos a Dios actuando de una manera que Él siempre ha revelado. Hermanos, el Señor nos ha revelado que Él es celoso con respecto a su adoración. Quiero que recuerdes lo que dice el mandamiento número 2, que tiene que ver con esto. Y lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Y luego dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Te acuerdas del saborcito del pacto ahí? Desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Piensa en esto. El primer mandamiento dice que solo se debe adorar a Dios, no tendrás dioses ajenos. Pero el segundo mandamiento dice cómo se debe adorar a Dios. Y Dios dice, no lo hagas conforme a tu imaginación, creando imágenes o haciendo cosas para adorarlas. No lo hagas, no te inclines a ellas. No solamente debemos adorarle solo a Él, sino que debemos hacerlo de la manera correcta. Y esa manera correcta es la que Dios ha revelado, porque Él es fuego consumidor. Él es celoso de su propia gloria. Y por eso vemos una reacción tan violenta en el texto del versículo 2 y de la presencia del Señor, como si el texto nos quisiera decir, hermanos, esto no fue casualidad, esto no fue una desgracia que hubo ahí un incendio. Dios envió este fuego que los consumió y murieron delante de Él. La pregunta que este texto nos tiene que hacer preguntarnos es, ¿qué le molestó tanto al Señor?
¿Por qué el Señor reacciona de tal manera que no le dio lepra, como a Aarón y a María por hablar mal de Moisés? Que no los puso con la mano seca o les dio alguna enfermedad como Naamán. Los mató. No les dio oportunidad de nada más. El versículo 1 nos enseña qué fue lo que pasó. Dice que ellos presentaron delante del Señor fuego extraño. Ahora, esta expresión fuego extraño es muy interesante, porque es un fuego que Dios no lo ve como algo conocido, porque es como cuando tú traes algo que tú sabes qué es. Yo sé qué es esto, pero fuego extraño es algo desconocido, algo que no es algo que yo te he pedido. Lo increíble de este pasaje es que no nos dicen nada de las motivaciones de estos hombres. ¿Lo hicieron con mala actitud? ¿Lo hicieron siendo egoístas? ¿Lo hicieron de manera emocional? ¿Lo hicieron con el deseo de desatar la ira de Dios? Hermanos, no dicen nada sobre su motivación. No dicen nada sobre el por qué. Lo único que dice es lo que hicieron. Y podemos suponer, creo legítimamente, que su motivación y su corazón no era bueno. Pero el texto no dice nada. Simplemente nos da este veredicto. Fuego extraño que Él no les había ordenado. ¿Qué fue lo que hizo que Dios lo viera como fuego extraño y que Dios, hablando humanamente, porque Dios es impasible, pero hablando humanamente, que esta reacción de Dios de matarlos con este fuego es el hecho de que Él no se los había mandado? Nosotros hablamos en la clase anterior de cuál es el valor del libro de Levítico. Todo Levítico es un recordatorio de este mismo principio. Sed santos como yo soy santo. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Yo te voy a explicar. Y abre todo el libro de Levítico mirando todos los detalles. Así es como tienes que adorarme. Estaba hace unos días en Alemania en una misión que se está abriendo allí en la ciudad de Dresden. Y estaba hablando de una misión hispana, ¿verdad? No sé alemán todavía, pero podemos aprender ya. No sé alemán. Ahora, mientras predicaba, estábamos hablando de la importancia de la iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia. Y yo les referí las palabras de Éxodo, los últimos 2 capítulos. En el capítulo 39 se nos cuenta cómo cada uno fue haciendo lo que Moisés le pidió que hiciera conforme al modelo que había visto en el monte. Y entonces comenzaron a hacer las basas, y entonces hicieron todo de tal material, y entonces lo hicieron de tal dimensión. Y uno mira tantos detalles, pero todos esos detalles son importantes porque en todo el capítulo 39 se repite muchas veces, conforme a lo que Dios le pidió a Moisés, conforme a lo que Dios le pidió a Moisés. Y llega el glorioso capítulo 40, en donde lo que encontramos es: y entonces la presencia de Dios inundó ese lugar. Y Moisés tuvo que salir del tabernáculo porque Dios se posó en medio de ese lugar. Y uno piensa, ¿cuál es la conexión de esto? Es bien sencillo. Si una basa hubiera faltado, o si una parte no hubiera sido hecha, no existiera ese capítulo. Pero debido a que se hizo como Dios le mostró a Moisés en el monte, entonces la presencia de Dios se posó sobre ese lugar. Es el mismo principio. Donde sea que lo veas, donde sea que lo consideremos, volvemos a encontrar esta misma realidad. Hermanos, Dios es un Dios fuerte y celoso. Con respecto a su adoración, Él no puede permitir que se haga algo que no sea digno de Él. Y quiero que pienses conmigo cómo esto afecta nuestra manera de entender quién es Dios. Hay personas que dicen, es que el Dios al que yo adoro, eso no le va a gustar. Es que lo hago con mi corazón al Dios que yo adoro. Y uno piensa, sí, es definitivamente el Dios que tú adoras, pero no necesariamente ese Dios es el Dios de la Biblia. Porque ¿qué tipo de Dios artificial tiene que ser
para que tú puedas determinar qué es lo que a Él le gusta o no le gusta. ¿Quién sería tan osado para tratar de meterse en una mente que no es comparable con la nuestra, es el infinito, y tratar de decir, a Él le gusta esto o no? Tengo 17 años casado con mi preciosa Lady, y todavía cuando me voy de viaje y me dice, me hace así como, tráeme algo. Y entonces me pongo a mirar lo que hay y digo, ¿cuál de estos le gustará? La conozco 17 años, la veo cómo se viste todos los días, qué tipo de aretes usa, qué tipo de pulsera se pone, si se pone o no se pone ciertas cosas. Y a veces pego en el palo con respecto a los gustos. Me dice, sí está bonito. Y sabe que se lo pone una vez para agradarme y decir, ¿verdad? Si a mi esposa, que vivo con ella, duermo con ella, la miro todos los días, la conozco más que a cualquier persona sobre la tierra, no la termino de conocer después de todos estos años, ¿a quién se le ocurriría pensar que el Dios de la Biblia es un Dios al que nosotros podemos decir exactamente, eso es lo que le gustará, así es como a Él le gusta? La única manera de hacer algo que a Él le guste es que Él te lo diga. Es la única manera de adorar a un Dios en la verdadera potencia y grandeza que nuestro Dios tiene. Si no, es un Dios predecible, pequeño, hecho a tu imagen y semejanza, no el Dios de la Biblia. Por eso, Él es el único que puede decirnos cómo se le debe adorar. Quiero que veas otro texto conmigo. Dije que iba a dar 2 testigos. El otro texto es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Estos son los 2 textos clásicos para hablar del principio regulador. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Te escribo estas cosas. Por cierto, estas cosas se refiere a toda la carta que escribe, en donde están todos los detalles de cómo la iglesia debería funcionar, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Fíjate, Pablo anhela estar con Timoteo como alguien que lo ama como su hijo en la fe. Quiere estar allí. Quiero ir a verte pronto, pero sé y soy consciente que quizás hayan cosas que demoren mi viaje, pero te voy a decir algo. Aunque yo quiero ir a estar contigo, hay algo que no se puede demorar en caso de que yo me demore. Te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué significa esa frase, mis hermanos? Significa que el hecho de cómo nos conducimos no es algo que fluye de nuestro corazón, de nuestro sentir, de nuestra adoración, ¿verdad?, instantánea y que surge de la mente. Cómo conducirte tiene que ser dicho por Dios, tiene que ser dado por Dios. Y por eso Pablo le dice, esto no puede esperar. Te voy a mandar esta carta para que sepas, en la casa de Dios, voy a parafrasear, mi amado Timoteo, no se hace como tú quieres o como tú crees. Yo te amo y sé el hombre sincero que eres, sé que eres joven, pero sé que tienes muchas virtudes. Pero aún con el corazón precioso que tienes, no es como tú crees. Dios es quien tiene que decirte cómo te debes conducir en su casa. Y entonces nosotros tenemos un precioso cuadro en toda esa carta de 1 Timoteo, en donde se nos dice cómo se debe hacer las cosas en la casa de Dios. En el capítulo 2, lo vamos a ver mañana, habla de la oración. Cuando la iglesia se reúne, dice, quiero que los hombres oren con manos limpias, levantando manos santas y que oren. Está hablando de cuando la iglesia se reúne, así es como te debes conducir. Esos hombres son los que tienen que orar. ¿Por qué cosas tenemos que orar? También nos habla de que hay que escoger pastores y diáconos y nos da las cualificaciones de cómo deben ser esos hombres. Nos dice también cómo debemos tratarnos entre nosotros en la casa de Dios,
qué hacer con las mujeres viudas entre nosotros, qué hacer con los pastores y aquellos que son dignos de doble honor. Todo eso es parte de las cosas que Pablo le dice, esto no puede esperar, tienes que saberlo y esto es la forma en la que Dios quiere que tú te conduzcas. En el Antiguo Testamento, fuego extraño era hacer algo que Dios no mandó. En el Nuevo Testamento, la forma de conducirte en la casa de Dios, Dios es quien tiene que dártela. Este principio es un principio universal, es un principio que tiene que ver con lo que nosotros entendemos de la adoración, es parte de la continuidad, pero al mismo tiempo abrazamos esta discontinuidad. La forma en la que Dios quiere ser adorado es Dios quien tiene que darla. Es Dios quien la regula. Siempre ha sido así, aunque entre la sombra y la sustancia hay diferencia de qué es lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos para poder regular eso. Ahora, eso me lleva a una última cosa que quiero mostrarte con respecto a este principio regulador, simplemente entendiéndolo. Déjenme ver si... Muy bien. Quiero mostrarte entonces una realidad que es clave y que tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de por qué tiene que ser regulado y cuáles son los límites de ese principio regulador. ¿Qué tiene que ser regulado? Bueno, yo quiero mostrarte aquí un pequeño cuadrito que quizás va a estar pequeñito, pero por lo menos nos va a servir para ilustrar. Muy bien, tú lo ves allí. Déjame hacerlo así más grandecito. Muy bien. Yo quiero mostrarte y quiero que veas este círculo que está aquí. Este círculo tiene tres cosas que quiero mostrarte y esto tiene que ver con la explicación de cuál es el límite o de qué estamos hablando cuando hablamos del principio regulador de la adoración. Mira, te voy a explicar el círculo, pero primero quiero que pensemos en esto. Cuando decimos que la forma de adorar a Dios debe ser regulada por Él, la pregunta es, ¿cuáles son los límites de esa regulación? ¿Tiene que ver con mi vida todos los días, lo que hago en el carro y lo que hago cuando aquí o cuando estamos en el culto? ¿Hay alguna diferencia? Si hay diferencia, ¿por qué hay una diferencia? Hace unos años, un hombre terrible decía en sus páginas oficiales, un pastor que vive en los Estados Unidos, decía, yo no creo en eso del principio regulador, porque entonces si Dios regula todo lo que nosotros hacemos y alguien toca la puerta de mi casa, entonces voy a ir a la Biblia para poder ver en el armario qué ropa me pongo. Ahí hay, ¿puedo usar pantalones largos? ¿Camisa? Oh, quizás tengo que ponerme una túnica. Y luego debo preguntarme, ¿debo abrir la puerta? A ver, déjame buscar un texto donde diga si debo abrir. Tratando como tontos a los que creen en el principio regulador. Y uno piensa, ¿cuál es el problema con hombres como él? No solamente que no han estudiado el principio, sino que caen en lo absurdo al no hacer una verdadera distinción que la Biblia le enseña con claridad. Hermanos, cuando hablamos del principio regulador, tiene límites bien establecidos. Y esos límites tienen que ver con que estos principios rigen cuando el pueblo de Dios se reúne en una asamblea solemne en el día del Señor a adorar a ese Dios verdadero. Ese tipo de adoración está regulado únicamente por la palabra de Dios y nada fuera de eso tiene que ser añadido. Pero hay otras cosas en nuestro día a día, en nuestra vida, que somos conscientes de la presencia de Dios, pero que no demandan esa regulación de lo que Dios hace. Permíteme explicarlo a través de estos tres círculos, ¿ok? En primer lugar, hermanos, ¿en cuántos lugares del universo está Dios? ¿Qué me responderías tú? Pastor, por favor, no preguntes esas cosas. En todo lugar. Dios está en todo lugar. ¿Te acuerdas las preciosas palabras del Salmo 139? Vamos a mirarlas porque son realmente devocionales para nuestra alma. Miren el Salmo 139, en donde
comienza a hablar de los atributos de Dios. Pero mira el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, a lo más alto, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Y si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Y aquí comienza a hablar de los atributos de Dios, de su conocimiento que es omnisciente. Él también está en todos los lugares, omnipresente, y Él es omnipotente. Es un salmo que refleja todo eso. En esta sección, del 7 al 12, refleja esa omnipresencia. ¿A dónde puede ir alguien donde no esté su espíritu? A ningún lado. En el infierno estará la presencia de Dios. ¿Y en el cielo? ¿Y hay alguna parte de la tierra, el lugar más horrendo de esta tierra en pecado? La presencia de Dios no está allí. La presencia de Dios está en todo lugar. Porque eso es lo que significa su omnipresencia. Sin embargo, el hecho de que la presencia de Dios esté en todo lugar tiene que llevar entonces a los hombres a ser conscientes de que todo lo que hacen, no importa dónde estén, están siempre delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Ahora, el mundo debe saber eso, nosotros debemos saber eso. No importa si estoy en Paraguay, en un avión o en mi casa, estoy igual delante de la presencia de Dios en todos los lugares, porque Él está en todo lugar, ¿sí o no? Así que esa realidad me hace vivir consciente de que estoy en su presencia siempre. Ahora, eso es verdad con respecto a todo el universo, todas las cosas. Pero hay otra realidad importante que es el círculo que está un poquito más adentro. Dios no solamente está en todo lugar, sino que podemos afirmar que Dios está en el corazón del creyente, ¿sí o no? Está con el creyente. Y nosotros encontramos esa preciosa verdad en las veces que se dice que somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Dice que en Efesios capítulo 1 que Dios nos ha enviado el Espíritu, que son las arras de la herencia que hemos de recibir. Nos dice también Pablo en Romanos 8 que hemos recibido el Espíritu de adopción por el que gritamos, ¡Abba, Padre! Todo eso es parte de una realidad preciosa. Dios está en todo lugar, mis hermanos, es cierto. Pero es cierto también que está de una manera especial y única en los creyentes. Lo uno no contradice lo otro, simplemente que en este sentido, en el círculo más grande, su presencia es la presencia del Dios que llena todo. Porque no hay un lugar de la tierra donde Él no esté, ni de lo creado, ni de lo visible o invisible. Él está en todo lugar. Pero podemos afirmar que Él está de una manera especial en ciertos lugares a diferencia de otros. La forma en la que Él está en un creyente no es igual que como Él está en la vida de un inconverso, aunque la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Me hago entender? Ahora, esa presencia y ese entendimiento le da a los creyentes una mayor responsabilidad. Yo tenía hace años un profesor que decía, tomando del texto de Juan capítulo 10, que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por las ovejas, y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más fuerte y grande que yo, por tanto nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y él decía, esta preciosa verdad, este precioso recordatorio de que estamos seguros en sus manos, nos lleva al mismo tiempo a recordar la responsabilidad que tenemos cuando pecas en las manos de Dios. La realidad de esta preciosa y única presencia de Dios en los creyentes, como no está en otro lugar de la tierra, aunque está en todos los lugares, está de una manera especial en cada creyente. Por lo tanto, esa presencia regula la forma en la que los creyentes tienen que vivir. Todos deben vivir en el temor de Dios porque Él está en todo lugar, pero más los creyentes, porque Él está de una manera especial en nosotros.
Eso me lleva a un tercer círculo. Dios está en todo lugar, Dios está en el creyente, pero la Biblia también promete que el Señor Jesucristo está presente cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Por lo tanto, aquí estamos hablando de otro tipo de forma en la que la presencia de Dios está de una manera en la que no está en otro momento ni en otro lugar. Dios está en todo lugar, siempre. De una manera especial, está en los creyentes, siempre. Pero hay una forma en la que Dios está, y quiero usar esta palabra, de una manera especialísima, cuando los creyentes se reúnen a adorar en su nombre, Él está en medio de ellos. Y cuando eso sucede, es algo que no es ni en otro momento ni en otro lugar. Por eso los predicadores decimos que ver un sermón por internet es una bendición porque el contenido lo tienes. Pero hay algo que nunca vas a poder tener por internet. El hecho de estar en el lugar y en el momento en que la presencia del Cristo resucitado camina entre los candeleros de su iglesia. Eso es algo que la Biblia lo habla con mucha claridad. Él está presente cuando su pueblo se reúne. 2 o 3 se reúnen en su nombre. Por lo tanto, ¿de dónde surge el principio regulador de la adoración? De este círculo. No de este y no de este. De este. Si hay un momento, un espacio, una circunstancia en la que la presencia de Dios está de una manera especialísima como no lo está en otro momento, entonces ese momento tiene que ser regulado acorde con lo que eso implica, y por eso el principio regulador está limitado a esa asamblea formal de los santos cuando se reúnen a adorar en el nombre de Cristo. De ahí surge el principio regulador de la adoración. Hermanos, la Biblia nos rige todo el tiempo en los diferentes aspectos de nuestra vida. La Biblia y la verdad de Dios rige a todos los hombres bajo el principio de las leyes morales. La iglesia es regida bajo los principios que la Biblia nos da a los creyentes de cómo tenemos que vivir. Pero la adoración, donde Dios está presente de una manera especial y única, es y está regulado de la forma en que la Escritura lo enseña cuando eso pasa. Por lo tanto, el principio regulador es el resultado de ese último círculo, que es cuando el pueblo se reúne y la presencia de Dios está en medio de ellos. Cuando eso sucede, la forma de adorar solo puede ser conforme a lo que Dios ha mandado. Así que eso tiene implicaciones importantes. ¿Qué significa la reunión formal de la iglesia? No significa un lugar, no significa el hecho de que se haga en un templo. Ahora, cuando lo hacemos en el templo, esto sí es un culto formal, porque en el templo se pueden reunir solo las jovencitas, o en el templo pueden ser convocados solo los niños, y eso no es una reunión formal de la iglesia. Por eso se especifica, la formalidad tiene que ver en el culto de adoración en el día del Señor, estando la iglesia reunida. Esto puede ser en un parque cualquiera, en una casa, puede ser en este lugar. Pero si el pueblo de Dios, con la presencia de Cristo, en el día del Señor se reúne, eso tiene que ser regulado por la palabra de Dios. Y es regulado de una manera en la que no se regula otras cosas u otros momentos de nuestra vida. Todo está regulado por la Escritura, pero la forma de adorar en ese culto está regulado por la palabra de Dios en este principio de adoración. Así que aquí están las conclusiones a las que hemos ido llegando. La presencia de Dios es la que regula la forma en la que debemos conducirnos según la esfera en donde estamos. Si Dios está en todo lugar, entonces debo vivir siendo consciente de su presencia. Todos los hombres, todos. Pero si está de una manera especial en los creyentes, entonces debo vivir siendo consciente de su presencia especial. Dios también está presente donde está el borracho en ese contexto.
pero no es de la misma manera en que está presente en mí como un creyente. Por lo tanto, esa presencia regula mi conducta y me pone bajo un estándar que no es igual que el de un borracho en la cantina. Él sigue estando delante de Dios y sigue estando en pecado, pero yo estoy en una situación diferente debido a la presencia especial en el creyente. Pero si Él está de una manera especialísima, cuando los creyentes se reúnen a adorar de manera formal, entonces debo vivir siendo consciente de esa presencia especialísima. Uso la palabra especialísima solo para diferenciar lo uno de lo otro. Entonces, estas reuniones y en estos tiempos se debe organizar todo y esto debe ser regulado de una manera que es única y especial como ningún otro momento ni ningún otro tiempo entre nosotros. Y esto es lo que se llama el principio regulador de la adoración. ¿Sí, mis hermanos? Así que este principio es importante para entender el qué. Y acuérdate esto que he planteado aquí arriba. La presencia de Dios regula la forma en la que debemos conducirnos según la esfera en la que estamos. Si tú eres una criatura del Señor, tienes que vivir consciente de que el Señor está a tu alrededor. Si tú eres un hijo de Dios, debes ser consciente y vivir acorde con la presencia de Dios en la vida de nosotros. Pero como hijos de Dios, cuando nos reunimos a adorar, debemos vivir acorde con esa esfera, lo cual está regulado por la palabra de Dios. Déjame darte algunas aplicaciones antes de ir a algunas preguntas y respuestas si las tuviéramos en esta lección. Una reunión en la casa que no es el culto formal, sino que es una reunión familiar. Vamos a decir que yo voy y me quedo con Lili, con René, y entonces invitamos a un par de hermanos que viven cerca. Está difícil eso, pero o que no están cerca, pero vienen a estar con nosotros. Y entonces dicen, hermanos, vamos a hacer un culto familiar. En ese culto familiar, lo que tiene que regir es el hecho de que nosotros tenemos al Señor en nosotros, pero no es un culto formal. Por lo tanto, no podemos celebrar la cena del Señor ahí, ni puedo bautizar ahí, porque esto es parte de lo que está dentro de ese círculo especialísimo. En esa reunión le puedo pedir a Yanni, ¿puede leer el texto de la Escritura? Claro, pastor. Y Yanni se pone de pie y lo lee. Y no estaría rompiendo nada porque no estoy en el culto formal que es regulado por la palabra de Dios. Vamos a orar. ¿Qué les parece si yo oro primero y luego René y luego las hermanas van a orar y todos oramos? Perfecto. Cuando la iglesia se reúne, es cuando el principio regulador tiene que ser utilizado de una manera apropiada, correcta, regulando lo que nosotros estamos haciendo. Así que hay que aprender a diferenciar entre una reunión de cristianos y el culto formal de la iglesia. Una reunión de damas no es el culto formal de la iglesia, es una reunión de una parte de la iglesia. Una reunión de jovencitos es una reunión que puede ser muy formal, pero que no es el culto formal de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir de esa forma para que cuando nosotros estemos en el culto podamos vivir cumpliendo con los principios que regulan la presencia especialísima de Dios en medio de su pueblo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esto es el principio regulador y hacer esta distinción nos libra de muchos problemas. Porque tratar de vivir haciendo todo como si fuera el momento especialísimo de la presencia de Dios llevaría a que caigamos en una especie de legalismo en nuestra forma de conducirnos. Por ejemplo, algo, Mauro querido, por ejemplo, cuando uno piensa en los himnos, yo estoy muy a favor que los himnos son el tipo de canciones más congregacionales, el tipo de canciones que tienen, normalmente hablando, las letras más profundas y que glorifican al Señor de una manera solemne. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si alguien me dice, pastor, es que nosotros vivimos el principio regulador y en mi casa y en la radio y cuando manejo yo solo escucho himnos, yo te tengo que decir, yo respeto eso. Tú no vives conmigo, tú no viajas del aeropuerto de Quito a Santo Domingo a las 3 de la mañana
Porque te aseguro que himnos no es lo que puedes escuchar cuando estás cansado. Necesitas algo más de fuerza y poder. Ahora, no es el culto. En el culto tiene que ser regulado por esa presencia especial. Pero siempre, cuando no estoy en el culto, vivo consciente de la presencia de Dios en mí. Y no puedo escuchar cualquier tipo de música, aunque no necesito escuchar solo música del culto. ¿Me hago entender? La presencia de Dios regula la forma de conducirme según la esfera. Siempre soy cristiano, pero no siempre estoy en un culto. Y como siempre soy cristiano, así debo vivir. Y cuando estoy en un culto, así me debo conducir en medio del culto. ¿Me hago entender?